Esta es la historia de un hombre que nació con un apellido que pesaba como una cruz de oro sobre sus hombros, y que decidió cambiarlo todo por los focos implacables de la televisión más salvaje de España. Un hombre que pasó de los salones aristocráticos donde se hablaba en susurros a los platós donde se gritaban verdades como puñaladas. Un hombre que sacrificó el respeto de su familia de clase media alta, la relación con sus hijos y su propia estabilidad emocional en el altar del sensacionalismo. Hoy te voy a contar la vida de Juan Francisco Matamoros Hernández, pero tú y el mundo entero lo conocéis como Kiko Matamoros. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la biografía de un tertuliano de telebasura. Es un descenso brutal hacia la autodestrucción mediática, una travesía llena de infidelidades que explotaron en directo, una deuda millonaria con Hacienda que le embargó hasta el último céntimo y una guerra familiar que dejó cicatrices más profundas que cualquier escándalo televisivo. Quédate conmigo hasta el último segundo porque al final de este video te voy a revelar las palabras exactas que su hijo Diego pronunció sobre él cuando le preguntaron qué había significado tener a Kiko Matamoros como padre. Esas palabras, crudas y desgarradoras, explican el precio real que esta familia pagó por elegir la fama en lugar de la intimidad. Y cuando las escuches, entenderás que ningún minuto de gloria en televisión vale lo que Kiko perdió por el camino. Para entender el volcán de contradicciones, el hambre de reconocimiento y la necesidad constante de ser el centro de todas las miradas que definen a Kiko, tenemos que viajar obligatoriamente en el tiempo hacia atrás, al Madrid de mediados de los años 50. En una ciudad que aún guardaba las heridas de la guerra civil y que vivía bajo el yugo férreo del franquismo, nació un niño el 27 de diciembre de 1956. Kiko vino al mundo junto a su hermano gemelo, Coto, en el seno de una familia de clase media con aspiraciones aristocráticas. Su padre, Manuel Matamoros Ripoll, era un hombre de disciplina militar y principios inamovibles. Su madre, Enriqueta Hernández Martín, provenía de una historia familiar extraordinaria que Kiko no descubriría hasta décadas después. La historia de su bisabuela Benita es la clave para entender la sangre que corría por las venas de Kiko. Benita era descendiente directa de una esclava negra cubana que había sido traída a España en el siglo XIX. Aquella mujer, cuyo nombre se perdió en los archivos del olvido, fue entregada en una iglesia de Béjar y criada en una inclusa, soportando humillaciones inimaginables. Pero sobrevivió. Y de esa supervivencia nació una estirpe de luchadores, de personas que no se rinden aunque el mundo entero les dé la espalda. Kiko heredó esa fuerza brutal, esa capacidad de levantarse una y otra vez sin importar cuántas veces lo derribaran. Pero también heredó algo más oscuro, una necesidad compulsiva de demostrar que valía, de gritar su existencia en un mundo que había silenciado a sus antepasados. Crecer en el Madrid de los años 60 significaba vivir en una España gris, donde todo estaba prohibido y donde las apariencias lo eran todo. La familia Matamoros no era extraordinariamente rica, pero tenían cierto estatus social. Manuel, el padre, se aseguró de que sus hijos estudiaran en el internado de los Hermanos Corazonistas, un colegio de frailes donde se forjaban hombres de bien según los estándares de la época. Allí, entre misas obligatorias, disciplina férrea y uniformes impecables, Kiko y Coto pasaron años de su infancia separados del calor del hogar familiar. Era una educación dura, casi militar, diseñada para quebrar cualquier atisbo de rebeldía y crear ciudadanos obedientes. Pero Kiko nunca fue un niño obediente. Desde muy pequeño mostró una personalidad arrolladora, una verborrea imparable y una necesidad de ser el centro de atención que exasperaba a sus profesores y fascinaba a sus compañeros. Mientras otros niños se conformaban con pasar desapercibidos, Kiko siempre tenía una historia que contar, siempre encontraba la forma de destacar. Era como si llevara dentro un fuego que amenazaba con consumirlo si no encontraba una salida. Su padre miraba aquello con preocupación mal disimulada. Aquel hijo tan vital, tan poco contenido, tan escandalosamente visible, rompía todos los códigos de comportamiento que se esperaban de un Matamoros. En su adolescencia, cuando España comenzaba a vivir los últimos estertores del franquismo, Kiko empezó a soñar con un futuro que nada tenía que ver con el guión escrito para él. Su padre le exigió que estudiara una carrera seria, algo que le permitiera ganarse la vida con dignidad. Kiko se matriculó en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, cumpliendo formalmente con las expectativas paternas. Pero su corazón estaba en otro lugar. Lo que realmente le apasionaba era el mundo del espectáculo,
La televisión que empezaba a despegar tímidamente en España, las luces y el reconocimiento público. Un aspecto crucial de esa época que marcó profundamente a Kiko fue la relación con su primo hermana, la escritora Almudena Grandes. Almudena, hija de una hermana de su madre, compartió con Kiko gran parte de su infancia y primera juventud. Ella también era una rebelde, una mujer que se negaba a encajar en los moldes que la sociedad le imponía. Viendo cómo Almudena seguía su propio camino sin pedir permiso a nadie, Kiko comprendió que era posible romper con las expectativas familiares y sobrevivir. Cuando Almudena murió en 2021, Kiko le dedicó unas palabras que revelaban la importancia de ese vínculo. Eres parte de mi infancia, de mi primera juventud y un motivo de indisimulado orgullo. Siempre fuiste libre y arrolladora. Durante esos años universitarios, Kiko descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Descubrió que tenía un físico que vendía. Alto, fuerte, con una presencia magnética, comenzó a trabajar como modelo publicitario para empresas como El Corte Inglés y Armani. De repente, aquel joven que estudiaba Derecho porque su padre se lo exigía, se encontraba ganando cantidades importantes de dinero simplemente por posar frente a una cámara. En algunos de esos trabajos llegó a coincidir con personajes que después serían famosos, como Carlos Lozano o José Coronado. Era un mundo fascinante, lleno de glamour y posibilidades, completamente opuesto a la austeridad en la que había crecido. Pero el destino tenía preparado para Kiko algo mucho más grande que las pasarelas y las campañas publicitarias. Algo que lo convertiría en uno de los rostros más reconocibles y polémicos de la televisión española. Un camino que comenzaría con un encuentro casual, con una mujer que le abriría las puertas de un mundo del que nunca podría escapar. Sin embargo, antes de llegar a ese momento, Kiko tendría que tomar la decisión más importante de su vida. Una decisión que enfurecería a su padre y que marcaría el inicio de una carrera construida sobre los escombros de las relaciones familiares rotas. Aquella decisión llegó de la forma más inesperada, en una noche de fiesta en el Madrid de los 80 que vibraba con una energía nueva. España acababa de estrenar democracia y las calles respiraban libertad por primera vez en décadas. Kiko, que seguía compaginando sus estudios de Derecho con el trabajo de modelo, conoció a una joven azafata que participaba en el programa más exitoso de la televisión española, el mítico 1, 2, 3, responda otra vez. Aquella mujer se llamaba Marian Flores y era la hermana de quien después sería una de las modelos más famosas del país, Mar Flores. El flechazo fue instantáneo. Marian no era una mujer cualquiera. Había saltado a la fama gracias a su participación en el programa de Chicho Ibáñez Serrador, y su rostro aparecía en portadas de revistas del corazón. Para Kiko, acostumbrado al mundo cerrado de su familia, de clase media alta donde todo era discreto y contenido, aquello era fascinante. Marian vivía en el brillo de los focos, en el mundo del espectáculo que él tanto ansiaba. Se enamoraron con la intensidad propia de la juventud y en 1984, cuando Kiko apenas tenía 28 años, decidieron casarse. Su padre asistió a la boda con la misma expresión tensa que llevaría durante años cada vez que pensaba en las decisiones de su hijo. El matrimonio con Marian cambió la trayectoria de Kiko de forma radical. De repente, a través de su esposa, empezó a frecuentar los círculos del espectáculo y la farándula madrileña. Conocía a productores, a presentadores, a gente que se movía en ese ecosistema mediático que cada día crecía más. Y Kiko, con su labia natural y su capacidad para conectar con cualquiera, empezó a tejer una red de contactos que después sería su mayor tesoro profesional. Pero lo más importante fue que descubrió su verdadera vocación. No quería ser abogado, no quería ser modelo para siempre. Quería estar en la televisión, quería ser protagonista de ese mundo brillante y adictivo. Durante los años que siguieron a su boda, Kiko y Marian tuvieron 4 hijos. Primero llegaron Laura y Diego, después Anita y finalmente Javier. Kiko intentaba ser un padre presente, pero su inquietud natural lo empujaba constantemente hacia otros proyectos. Fue entonces cuando tomó una decisión que su padre consideró una traición absoluta a todo lo que representaba el apellido Matamoros. Kiko decidió convertirse en representante artístico. Su primera cliente fue Mar Flores, su cuñada, que estaba en pleno ascenso mediático. Después representaría a Carmen Ordóñez, la viuda de Paquirri, una de las mujeres más fotografiadas de España en aquellos años. El trabajo
Como representante le dio a Kiko algo que ni los estudios de derecho ni el modelaje le habían dado jamás. Le dio acceso directo al corazón de la industria del espectáculo. Estaba en los backstages de los programas, negociaba contratos, cerraba portadas de revistas, decidía qué información se filtraba y cuál no. Se convirtió en un hombre poderoso en las sombras, alguien a quien los periodistas del corazón necesitaban tener contento si querían exclusivas de sus representadas. Y Kiko adoraba ese poder. Adoraba saber que una llamada suya podía hacer o destruir una portada, que su opinión empezaba a importar en un mundo donde solo importaban las audiencias y los titulares. Pero representar a famosas no era suficiente para saciar su hambre de protagonismo. Kiko quería estar al otro lado, quería ser él quien apareciera en pantalla, quien generara los titulares. Su primera oportunidad real llegó en 1999, cuando hizo algunas apariciones en Crónicas Marcianas, el programa revolucionario de Javier Sardá, que mezclaba actualidad, humor y personajes imposibles. Allí apareció como Juan Matamoros, aún sin ese apodo de Kiko, que después se convertiría en su marca personal. Sus intervenciones eran directas, provocadoras, diseñadas para generar reacción. Y funcionaron. En 2002 llegó su primer trabajo oficial como colaborador de televisión, en el programa Al Descubierto de Antena 3, presentado por Santiago Acosta. Ya no era simplemente el representante que hablaba de sus clientas, ahora era Kiko Matamoros, tertuliano, opinador profesional, generador de polémica. Y descubrió que se le daba extraordinariamente bien. Tenía una habilidad natural para leer el ambiente del plató, para saber exactamente cuándo lanzar la frase que haría estallar el debate, cuándo quedarse en silencio con una sonrisa enigmática, mientras otros se desgañitaban. Era ajedrez emocional televisado en directo, y él era un maestro del juego. Lo que Kiko entendió antes que muchos, fue que la televisión de principios de los 2000 no buscaba necesariamente gente educada o respetuosa. Buscaba personalidades capaces de generar conflicto, de mantener al espectador enganchado para que no cambiara de canal. Y él tenía ese don maldito. Sabía cuándo elevar el tono, cuándo hacer una pausa dramática, cuándo soltar una bomba informativa que paralizara el plató. Su educación de clase media alta, su forma de vestir impecable, su vocabulario rico, todo eso contrastaba deliciosamente con la agresividad de sus opiniones. Era el caballero que decía barbaridades, y esa contradicción fascinaba. Durante esos primeros años como colaborador, Kiko compaginaba su trabajo en televisión con su vida familiar. Pero las grietas en su matrimonio con Marianne empezaban a ser evidentes. Kiko viajaba constantemente, pasaba largas horas en los platós, y su nombre empezaba a vincularse con otras mujeres. Las infidelidades, que después confesaría sin pudor en Meet Directo, comenzaron a erosionar una relación que había durado 14 años. En 1998, cuando ya era un rostro reconocible de la televisión española, Kiko y Marianne se separaron. Fue un divorcio discreto comparado con lo que vendría después, pero marcó el inicio de un patrón que se repetiría durante décadas. Kiko sacrificando sus relaciones personales en el altar de la notoriedad mediática. Recuerda que al final te revelaré las palabras devastadoras que su hijo Diego pronunció sobre lo que significó crecer con Kiko Matamoros como padre, pero antes necesitas entender cómo llegó a la cima de ese mundo televisivo y qué tuvo que destruir para mantenerse allí. Libre del matrimonio con Marianne, Kiko se lanzó de lleno a conquistar la televisión del corazón. Y en 2003 llegó su gran oportunidad, el salto que lo convertiría en una estrella indiscutible del género. Telecinco preparaba el lanzamiento de programas vespertinos dedicados íntegramente a la crónica rosa, y Kiko Matamoros estaba destinado a convertirse en uno de sus pilares fundamentales. Lo que nadie imaginaba era que esa gloria televisiva vendría acompañada de un escándalo personal que dinamitaría su vida privada y la convertiría en entretenimiento para millones de españoles. Lo que nadie imaginaba era que esa gloria televisiva vendría acompañada de un escándalo personal que dinamitaría su vida privada para siempre. Porque Kiko Matamoros no sabía vivir sin intensidad, sin ese vértigo constante que lo hacía sentir vivo. Y en 2004, en pleno ascenso mediático, conoció a la mujer que le daría los años más estables de su vida y también el escándalo más sonado de su carrera. Su nombre era María José Salazar, pero todo el mundo la conocía como Macoque. Macoque no provenía del mundo del espectáculo. Era una mujer de clase media acomodada, discreta, que trabajaba en la sombra y que nunca había soñado con los focos. Pero Kiko la sedujo con esa intensidad arrolladora
que lo caracterizaba, con promesas de una vida juntos, con la imagen del hombre maduro que por fin estaba preparado para sentar cabeza. Se casaron y durante años construyeron una familia que parecía inquebrantable. Con Makoque, Kiko tuvo 2 hijos más, Anita, que se convertiría en influencer y rostro televisivo, y Diego, el hijo que años después pronunciaría las palabras más dolorosas que un padre puede escuchar. Mientras su vida familiar transcurría con cierta normalidad en un buen barrio de Madrid, la carrera televisiva de Kiko explotaba de forma estratosférica. Programas como Aquí hay tomate primero y después El todopoderoso Sálvame se convirtieron en fenómenos de audiencia que superaban los 3 millones de espectadores cada tarde. Kiko ya no era simplemente un tertuliano más del montón, era una de las estrellas indiscutibles del formato. Su estilo directo, sus enfrentamientos memorables con Belén Esteban, que paralizaban al país entero, su capacidad para generar titular con cada frase que pronunciaba, lo convirtieron en imprescindible para los productores. Los platós de Sálvame eran campos de batalla elegantes donde cada tarde se libraban combates dialécticos que la España real seguía con devoción religiosa. Kiko se convirtió en el guerrero más temido de ese coliseo moderno. Tenía una habilidad especial para detectar las debilidades de sus rivales y atacar exactamente donde más dolía. Pero lo hacía siempre manteniendo cierta compostura, esa apariencia de señor bien educado que nunca perdía del todo las formas incluso cuando soltaba las barbaridades más sonadas. Era su marca personal lo que lo diferenciaba de otros colaboradores más viscerales. Durante esos años dorados entre 2005 y 2014, Kiko Matamoros alcanzó cotas de popularidad y poder que ni en sus sueños más ambiciosos había imaginado. Su caché se multiplicó exponencialmente. Ganaba en un mes lo que su padre había ganado en años de trabajo honrado. Compraba ropa de diseñador, conducía coches de lujo, vivía en una casa espectacular. Era como si quisiera demostrarle a su padre fallecido que él había conseguido más que toda la familia Matamoros junta, sin necesidad de títulos nobiliarios ni apellidos ilustres. Era su venganza silenciosa contra un sistema que siempre lo había hecho sentir que no era suficiente. Pero la gloria también trajo excesos que terminarían por destruirlo. Kiko vivía rápido, gastaba sin control y su ego se inflaba con cada minuto de pantalla. Comenzó a creerse invencible, intocable, por encima de las consecuencias de sus actos. Y fue precisamente esa arrogancia la que lo llevaría a cometer el error más grande de su vida. Un error que dinamitaría su matrimonio, su relación con sus hijos y su reputación de forma definitiva. Las infidelidades que Kiko cometía desde hacía años finalmente salieron a la luz de la peor forma posible. No fueron rumores discretos ni filtraciones controladas. Fueron portadas explosivas, fotografías comprometedoras, confesiones en directo que humillaban públicamente a Makoque, mientras millones de españoles lo veían como entretenimiento vespertino. Kiko confesó sin pudor que había sido infiel a su esposa no una, sino múltiples veces. Incluso llegó a reconocer que le había sido infiel el mismísimo día de su boda, una confesión que dejó helados a sus propios compañeros de plató. Pero lo peor no fue la infidelidad en sí misma, lo peor fue la frialdad con la que Kiko manejó el escándalo. Mientras Makoque lloraba en entrevistas hablando del dolor que sentía, de la humillación pública de ver su vida destrozada convertida en contenido televisivo, Kiko aparecía en los platós restándole importancia, justificándose, convirtiendo el sufrimiento de su esposa en minutos de oro de audiencia. Era esperpéntico, doloroso de ver, pero funcionaba. Las audiencias se disparaban cada vez que el tema salía a colación. La ruptura definitiva con Makoque llegó en 2014, después de una década de matrimonio plagada de traiciones y reconciliaciones públicas. Pero incluso en el divorcio, Kiko encontró la forma de convertir el dolor en espectáculo. Los detalles más íntimos de su separación, las negociaciones económicas, las acusaciones cruzadas, todo se ventiló en prime time, mientras España entera opinaba sobre quién tenía razón y quién mentía. Makoque intentó mantener la dignidad, pero era imposible cuando tu exmarido trabaja en programas dedicados precisamente a destrozar la vida privada de la gente. Mientras su vida personal se desmoronaba de forma estrepitosa, Kiko enfrentaba otro problema igual de grave que había estado gestándose en silencio durante años. Un problema que lo perseguiría durante la siguiente década y que casi lo llevaría a la ruina total. Hacienda llamó a su puerta con una factura que le helaría la sangre. Kiko Matamoros debía más de 1 millón de euros en impuestos
impagados. La deuda con la agencia tributaria era el resultado de años de mala gestión financiera, de gastos descontrolados, de creer que el dinero nunca se acabaría. Según la propia explicación de Kiko, la deuda se originó tras una inspección de 3 empresas que él había gestionado durante años. Hacienda determinó que debía aproximadamente 250.000 euros inicialmente, pero con los intereses, las demoras y las multas, esa cantidad se había convertido en un monstruo de más de 1 millón de euros que amenazaba con devorarlo todo. Kiko intentó negociar, arguyendo que las cantidades reclamadas no se correspondían con la realidad, que había errores en la aplicación de determinados preceptos fiscales. Pero Hacienda no negocia con sentimientos, solo con números, y los números de Kiko eran catastróficos. Llegó al punto de tener embargado prácticamente todo su salario. Trabajaba semanas enteras en televisión para que al final del mes apenas le quedaran unos cientos de euros después de que Hacienda se llevara su parte. Era humillante, era agobiante, era una prisión financiera de la que parecía imposible escapar. Y entonces, en medio de ese caos económico y personal, ocurrió algo que cambiaría para siempre la forma en que sus hijos lo veían. Algo que rompería definitivamente los lazos familiares que ya estaban colgando de un hilo. Diego Matamoros, su hijo, el joven que había crecido viendo cómo su padre convertía su vida familiar en contenido televisivo, decidió que era momento de contar su verdad. Y lo que dijo dejó a Kiko completamente destruido. Lo que Diego dijo dejó a Kiko completamente destruido porque venía del lugar donde más podía doler, de su propia sangre, de uno de los hijos a los que había traído al mundo. En 2014, Diego Matamoros aceptó someterse a un polígrafo en Sálvame Deluxe, el mismo programa donde su padre trabajaba. Y allí, frente a millones de espectadores, respondió a una pregunta que taladró el corazón de Kiko. ¿Consideras a Kiko Matamoros un buen padre? La respuesta de Diego fue demoledora. No, pero no se quedó ahí. Diego aprovechó aquella plataforma para vomitar años de frustración, de dolor acumulado, de sentirse abandonado emocionalmente por un padre que prefería los focos de la televisión al calor del hogar. Acusó a Kiko de ser un maltratador psicológico, de haber ejercido sobre él y sus hermanos un tipo de violencia invisible pero letal, la del abandono emocional disfrazado de presencia física. Diego relató cómo su padre asistía a eventos familiares con el cuerpo, pero nunca con el alma. Cómo siempre estaba más preocupado por la siguiente tertulia que por los problemas reales de sus hijos. Una de las acusaciones más graves que Diego lanzó contra su padre fue la del abandono económico. Reveló ante las cámaras que Kiko no pagaba regularmente la pensión alimenticia que le correspondía, que había meses en los que él y sus hermanos tenían que vivir con lo justo mientras su padre se iba de viaje a Nueva York o se gastaba el dinero en lujos innecesarios. Diego llegó a mostrar documentos en el programa que demostraban los impagos. Era humillante para ambos, para el hijo que tenía que exponer públicamente la miseria económica en la que vivía y para el padre que veía cómo su propia sangre lo denunciaba en prime time. Kiko intentó defenderse, argumentando que sus problemas con Hacienda le impedían disponer libremente de su dinero, que el 80% de sus ingresos estaban embargados y que hacía lo que podía con el poco dinero que le quedaba. Pero sus explicaciones sonaban huecas frente al dolor palpable de un hijo que solo quería sentir que su padre lo ponía por delante de las cámaras, aunque fuera una sola vez. Diego expresó algo que resonó en millones de españoles que veían la escena. Estoy defraudado y muy dolido. La relación entre Kiko y Diego se rompió de forma definitiva. Tras aquello, Diego intentó en algún momento tender puentes, plantearse una reconciliación que sanara las heridas. Pero entonces llegó una demanda de Macoque, la madre de Diego, y el joven interpretó aquello como una declaración de guerra orquestada por su padre. Los intentos de reconciliación murieron antes de nacer. Durante años, padre e hijo no se dirigieron la palabra. Vivían en la misma ciudad, trabajaban incluso ocasionalmente en la misma industria, pero eran completos extraños unidos únicamente por un apellido que a Diego cada vez le pesaba más. Mientras Kiko vivía su particular infierno familiar, sus problemas económicos alcanzaban dimensiones catastróficas. La deuda con Hacienda seguía creciendo como un cáncer financiero. Los intereses se acumulaban mes tras mes. Kiko trabajaba sin parar en televisión, aceptaba cualquier colaboración, cualquier programa, cualquier cosa que le pagaran, pero todo se iba en pagar deudas. Era como intentar llenar un barril
sin fondo. Ganaba dinero solo para verlo desaparecer inmediatamente en las fauces de la agencia tributaria. Hubo momentos en los que Kiko tocó fondo de verdad. Periodos en los que después de trabajar semanas enteras, le quedaban apenas 150 euros limpios para sobrevivir el mes. Trabajaba literalmente para el Estado, sin poder disfrutar de un solo euro de lo que ganaba con tanto esfuerzo. La ironía era brutal. El hombre que durante años había alardeado de su estilo de vida lujoso, de sus viajes y sus caprichos, ahora contaba los céntimos para poder comer. Y lo peor de todo era que esa miseria económica también se ventilaba públicamente, convertida en contenido para los mismos programas donde trabajaba. Pero Kiko, fiel a su naturaleza autodestructiva, encontró la forma de empeorar las cosas aún más. En pleno caos económico y familiar, se embarcó en relaciones sentimentales tormentosas que terminaban inevitablemente en escándalos televisivos. Cada nueva pareja significaba nuevos titulares, nuevas polémicas, nuevo contenido para alimentar la maquinaria mediática de la que él mismo formaba parte. Era un círculo vicioso del que parecía imposible escapar. Necesitaba generar polémica para seguir siendo relevante en televisión. Pero esa polémica destruía su vida personal, lo que a su vez generaba más contenido televisivo. Sus compañeros de programa lo veían con una mezcla de fascinación y horror. Kiko era el colaborador que todos querían tener porque garantizaba audiencia, pero también era el ejemplo perfecto de cómo la fama puede devorar a una persona hasta no dejar nada de su humanidad original. Se había convertido en un personaje, en una caricatura de sí mismo, en un hombre que ya no sabía dónde terminaba Kiko Matamoros el tertuliano y dónde empezaba Juan Francisco Matamoros el ser humano. Durante esos años oscuros entre 2014 y 2020, Kiko perdió prácticamente todo lo que realmente importaba. Perdió la relación con sus hijos mayores, que lo veían como un payaso televisivo más preocupado por las audiencias que por su bienestar. Perdió su casa, embargada por las deudas. Perdió el respeto de muchos colegas del mundo de la comunicación que habían admirado su trabajo inicial como representante. Perdió su dignidad en pequeñas dosis diarias, cada vez que tenía que sentarse en un plató a ventilar intimidades propias y ajenas, para poder seguir cobrando un salario que ni siquiera era suyo. Pero lo que nunca perdió, ni siquiera en los momentos más oscuros, fue esa capacidad de supervivencia que había heredado de su bisabuela Benita, aquella descendiente de esclavos que se negó a rendirse aunque el mundo entero estuviera en su contra. Kiko siguió levantándose cada mañana, siguió vistiéndose con elegancia, aunque no tuviera un euro en el bolsillo. Siguió presentándose en los platós con la cabeza alta, aunque por dentro estuviera completamente roto. Era su forma de resistir, su manera de decirle al mundo que podían quitarle todo menos su orgullo. Y entonces, cuando parecía que ya no podía caer más bajo, cuando parecía que el pozo no tenía fondo, llegó un rayo de luz, una oportunidad de redención, una posibilidad de empezar a reconstruir lo que había destruido con sus propias manos. Pero esa redención tendría un precio, y ese precio sería enfrentarse por fin a todo lo que había hecho mal, reconocer sus errores públicamente y, lo más difícil de todo, intentar recuperar aunque fuera una fracción del amor de los hijos que había perdido por el camino. Esa redención llegó de la forma más inesperada, en el momento en que Kiko había dejado de buscarla. En 2019, con más de 60 años a cuestas y una vida marcada por el escándalo y el exceso, Kiko conoció a una joven modelo de 22 años, llamada Marta López Álamo. La diferencia de edad era escandalosa, 40 años los separaban, pero entre ellos surgió una conexión genuina que nadie esperaba. Marta no venía del mundo de la televisión del corazón, no estaba contaminada por las dinámicas tóxicas de los platós, era una influencer con vida propia, con proyectos empresariales, con una madurez que contrastaba con su juventud. Kiko tenía una hija, Anita Matamoros, solo 3 años mayor que Marta. La situación era grotesca sobre el papel, pero Marta demostró ser exactamente lo que Kiko necesitaba en ese momento de su vida, alguien que lo viera como un hombre y no como un personaje televisivo. Durante los siguientes años, Marta se convirtió en su ancla emocional, en la persona que lo obligaba a reflexionar sobre sus decisiones, en la voz de la cordura en medio del caos constante que era su vida. Con Marta a su lado, Kiko comenzó lentamente a poner orden en el desastre
desastre que había creado. Lo primero y más urgente era saldar la deuda interminable con Hacienda. Durante años siguió trabajando sin descanso, aceptando cualquier programa que le ofrecieran, apareciendo en realities, en tertulias, en especiales, en lo que fuera necesario para seguir generando ingresos. El 80% de todo lo que ganaba se iba directamente a pagar la deuda. Vivía con lo mínimo, renunciando a todos los lujos que durante años había considerado imprescindibles. Era una vida de austeridad forzada, pero también era el camino hacia la libertad. Finalmente, en septiembre de 2024, después de más de una década de esclavitud financiera, Kiko pudo anunciar algo que nunca pensó que llegaría a decir. Su deuda con Hacienda estaba completamente saldada. Más de 1 millón de euros pagados céntimo a céntimo durante años de trabajo extenuante. Cuando lo anunció en televisión, se le notaba un alivio genuino en cada arruga de la cara. Era como si le hubieran quitado una losa de encima que llevaba aplastándolo durante más de 10 años. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero que ganaba era realmente suyo. Pero saldar la deuda económica no significaba automáticamente sanar las heridas emocionales que había causado. Kiko era consciente de que había una deuda mucho más importante pendiente, una que no se pagaba con dinero, sino con humildad y reconocimiento de errores. Y esa deuda era con sus hijos. Y ahora llegamos a lo que te prometí revelarte al inicio de este video. Las palabras exactas que su hijo Diego pronunció sobre lo que significó tener a Kiko Matamoros como padre. Cuando le preguntaron en aquella entrevista desgarradora si consideraba a Kiko un buen padre, Diego respondió con una frase que resume todo el dolor de una generación de niños que crecieron viendo cómo sus padres elegían la fama por encima de ellos. Mi padre no me llega ni a la suela de los zapatos. Esas palabras, cargadas de un desprecio que solo pueden hacer del amor traicionado, explican perfectamente el precio real que Kiko pagó por sus años de gloria televisiva. No fue solo el 1 millón de euros que debía a Hacienda, no fueron solo los escándalos públicos ni las humillaciones mediáticas. El precio real fue perder el respeto y el amor de sus propios hijos. Fue convertirse en un extraño para las personas que deberían haber sido lo más importante de su vida. Fue darse cuenta, demasiado tarde, de que ningún minuto de pantalla, ninguna cifra de audiencia, ningún titular en portada valía lo que había perdido. Diego también dijo algo más que taladró el alma de Kiko. Mi padre no ha sabido pararle los pies a Macoque en ningún momento. Con esa frase, Diego revelaba otra verdad dolorosa. Durante años, Kiko no solo había sido un mal padre por ausencia, sino que había permitido que sus hijos quedaran atrapados en medio de las guerras mediáticas entre él y sus exparejas. Los había convertido en daño colateral de sus escándalos, en munición para sus batallas televisivas. Los había utilizado como argumentos en sus discusiones de plató, sin pensar jamás en el dolor que eso les causaba. Enfrentado a estas verdades devastadoras, Kiko tuvo que tomar una decisión. Podía seguir justificándose, seguir echando la culpa a las circunstancias, a las exparejas, a Hacienda, a quien fuera. O podía, por primera vez en su vida, mirarse al espejo con honestidad brutal y reconocer sus errores. En 2025, ya con 68 años y después de haber saldado todas sus deudas económicas, Kiko eligió el camino más difícil. Eligió la honestidad. En una aparición pública que sorprendió a todos, Kiko habló sobre su pasado, sobre sus errores, sobre el hombre que había sido y el hombre en el que quería convertirse en los años que le quedaban. No fue una disculpa genérica ni un intento de lavar su imagen. Fue un reconocimiento genuino de que había destruido con sus propias manos las relaciones más importantes de su vida. Y aunque las palabras nunca podrán borrar el daño causado, al menos eran un primer paso hacia algún tipo de redención. El 2 de junio de 2023, Kiko Matamoros y Marta López Álamo se casaron en la majestuosa Basílica de San Miguel, en pleno corazón del Madrid de los Austrias. Para Kiko era su tercer matrimonio, el primero por la iglesia, y lo vivió con una intensidad emocional que hacía años no mostraba en público. Durante la ceremonia, mientras Marta lloraba de emoción, Kiko parecía un hombre que por fin había encontrado algo de paz. Era la boda que siempre había deseado, según él mismo confesó, y llegaba en el momento óptimo de su vida.
Un momento en el que ya no tenía deudas que pagar, en el que podía empezar a construir algo nuevo sobre los escombros de su pasado. Kiko incluso ha expresado su deseo de ser padre de nuevo junto a Marta, de tener un hijo al que pueda criar de forma diferente, aplicando todo lo que ha aprendido de sus errores pasados. Es una segunda oportunidad que muchos no tienen y él parece decidido a aprovecharla. Aunque algunos lo ven como un último intento desesperado de redimirse, otros reconocen que al menos está intentando hacer las cosas de otra manera. La vida de Juan Francisco Matamoros Hernández es una lección brutal sobre los peligros de confundir la notoriedad con el éxito, la fama con la felicidad. Es el relato de un hombre que lo tuvo todo, una familia que lo amaba, hijos que lo admiraban, una posición social respetable y que lo cambió todo por unos minutos diarios de gloria efímera en la televisión del corazón. Su historia está marcada por las decisiones equivocadas, por haber elegido siempre el camino que daba más titulares en lugar del que daba más paz. Kiko Matamoros es en definitiva el ejemplo más claro de cómo una persona puede construir su propia jaula de oro y pasarse media vida intentando encontrar la llave para salir, pagando con su dignidad y con el amor de sus hijos un precio que ninguna cantidad de fama podrá nunca compensar. Su bisabuela Benita sobrevivió a la esclavitud física, pero Kiko se convirtió en esclavo de un destino, algo mucho más insidioso: la adicción a los focos, al reconocimiento, a ser el centro de atención, aunque eso significara destruir todo lo que realmente importaba. Ahora, en el tramo final de su vida, Kiko se enfrenta al legado que dejará. No será recordado por su trabajo como representante de artistas, ni por las exclusivas que consiguió, ni por las audiencias que generó. Será recordado como el hombre que eligió la televisión por encima de sus hijos, como el tertuliano que convirtió su vida en contenido para el entretenimiento de masas, como el ejemplo perfecto de todo lo que no debes hacer si quieres conservar algo de humanidad en el mundo del espectáculo. Pero quizás, solo quizás, si logra reconstruir aunque sea parcialmente la relación con sus hijos, si consigue ser para su futuro hijo el padre que nunca fue para Diego, Laura, Anita y Javier, tal vez pueda añadir un último capítulo a su historia. Un capítulo que hable de redención, de aprendizaje, de cómo nunca es demasiado tarde para intentar enmendar los errores del pasado. Aunque las cicatrices nunca desaparecerán del todo, al menos demostrarían que incluso los hombres más perdidos pueden encontrar un atisbo de luz si están dispuestos a enfrentarse a sus demonios. Si esta historia envolvente sobre las sombras y las luces de Kiko Matamoros te ha atrapado, no olvides suscribirte ahora mismo al canal Una Época Dorada. Tu suscripción es lo que nos motiva a seguir investigando y contando estas biografías con la profundidad y el drama que se merecen. Déjame en los comentarios qué opinas sobre el precio que Kiko pagó por la fama. ¿Crees que hay redención posible después de tanto daño causado? ¿O piensas que algunos errores son imperdonables? Tu opinión completa esta historia. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por dedicar tu tiempo a conocer la verdad detrás del personaje.